Gloria a Dios. Dios es bueno. Quiero, antes de comenzar a leer, el Señor me ha puesto que lea el Salmo 133, que es cortito y tiene 3 versículos, pero es de gran importancia y de gran sabiduría. Lo escribe David y dice: mirad cuán bueno y cuán agradable, o delicioso, dice otra traducción, es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. También es como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí manda el Señor la bendición y la vida para siempre, la vida eterna. Sabéis que el óleo simboliza la unción, y dice que el óleo es como si se echara sobre la cabeza de Aarón. Aarón, recordemos que era sacerdote, era sumo sacerdote. Entonces, simboliza la cabeza de la Iglesia, la cabeza de Cristo, que es de donde baja la unción y abarca todo el cuerpo. O sea, somos ungidos realmente cuando habitamos juntos en armonía. Nos llega la unción del Espíritu Santo desde la cabeza, que es Cristo, hasta los pies, hasta el borde de las vestiduras, simbología de que la unción, cuando habitamos en armonía, cubre a todo el cuerpo de Cristo, cubre a toda la Iglesia. Amén. Bien, pues dicho esto, vamos a seguir con el tema que comencé la semana pasada. Si recordáis, se trataba el carácter cristiano. ¿Cómo tiene que ser el carácter de un verdadero cristiano? El carácter, la definición, es un conjunto de cualidades o circunstancias propias de una persona o de una colectividad que las distingue de los demás. El carácter del cristiano debe marcar diferencia con el carácter de las personas de este mundo incrédulo. No podemos tener el mismo carácter que las personas incrédulas. No podemos actuar de la misma manera que actúa el mundo. El mundo se refiere a las personas, al resto de personas de este mundo que andan de espaldas a Dios. Por eso el carácter cristiano jamás se puede comparar, tiene que marcar la diferencia con el carácter del mundo. ¿Cuál es la base del carácter cristiano? ¿En qué nos basamos? En la regeneración, que quiere decir que no puede haber carácter verdadero cristiano si no se ha nacido de nuevo. Si no has nacido de nuevo, jamás podrás tener el carácter cristiano, el carácter de Cristo. La naturaleza del carácter cristiano, o sea, cuáles son las cualidades del carácter cristiano, las principales. Hablamos sobre la integridad, sobre la humildad, sobre el dominio, el control propio y también de la fidelidad, ser fieles al Señor. ¿Dónde y cómo se forma el carácter del cristiano? Se forma en la disciplina. El carácter no se forma, digamos, en la comodidad, en hacer las cosas cuando me viene bien, pero sin dejar de vivir en nuestra comodidad, en nuestro círculo de confort. Dios, como buen padre, disciplina y corrige a sus hijos. Y esto conlleva sufrimiento. La disciplina conlleva sufrimiento, pero al final produce aquello por lo cual Dios disciplina, que es que la vida da un fruto de justicia. Por eso Dios, como buen padre, corrige, disciplina, castiga, que a veces la palabra castigar nos suena mal, pero el castigo es la disciplina. Un padre castiga a un hijo a no ver televisión, a no llevar el móvil durante X días porque se ha portado mal. Eso es un castigo y no usamos esa palabra con miedo. Cuando hablamos de Dios, Dios como buen padre también nos castiga de esa forma. Pero no lo hace por represalia, sino por amor a nosotros. El buen padre disciplina, castiga a sus hijos. Luego está la evidencia del carácter cristiano, que es el fruto del Espíritu Santo.
El carácter cristiano tiene que denotar las cualidades del fruto, que son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Luego tenemos el modelo supremo del carácter. Ese es Cristo, porque Cristo es el varón perfecto. Él, su carácter, siempre fue de acuerdo con el Padre, aún siendo hombre en la figura de hombre, como hijo de hombre, su carácter siempre fue avalado y entendido y aplaudido por el Padre. El carácter cristiano tiene que ser un carácter que nuestra conciencia no nos acuse. La conciencia, sabéis que es el piloto, la luz de alarma cuando hacemos algo que a Dios no le agrada. Entonces, en defensa, digamos, del carácter está nuestra conciencia, que nos acusa o nos da el visto bueno. El carácter cristiano, por tanto, no es una opción, es una necesidad y una obligación. Es una marca del verdadero cristiano, una evidencia de que somos verdaderos hijos de Dios. El carácter de Cristo no se logra tampoco con esfuerzo humano, sino con sumisión y aceptación de la dirección del Espíritu Santo, con una obediencia a Dios pronta, total y sin ponerle condiciones. El mundo en que vivimos, el mundo que nos rodea, necesita ver cristianos de carácter, cristianos íntegros, cristianos fieles en todo, humildes, firmes en su fe, en sus creencias, puros, sin contaminación, de testimonio, que la gente vea que lo que predicamos está de acuerdo con lo que hacemos, de servicio. La vida cristiana es una vida de servicio. Si no sirves a Dios en su obra, no estás siendo un verdadero cristiano, no tienes el carácter de Cristo que vino a servir. Él vino a servir, no a que le sirvieran. Y después dio su vida por muchos. Y también de compromiso, servicio y compromiso. Hay cristianos que solamente se comprometen a venir los domingos a la iglesia y cuando les viene bien. Eso no es compromiso. Compromiso es estar pendientes, trabajar en la obra, ver dónde hay una necesidad y aquí estoy yo. Coger de los pantalones al pastor y decirle, pastor, yo quiero, dígame qué hago. No hay compromiso, pero no aquí solamente. Es un pecado internacional de la Iglesia contemporánea. La gente no adquiere compromiso por la obra de Dios y es lamentable, porque somos los pies y las manos de Dios aquí en la tierra hoy. Jesucristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. La cabeza dirige, pero nosotros tenemos que actuar. Y si no actuamos, estamos desobedeciendo a la cabeza, que nos da órdenes cada día de que tenemos que actuar, de que tenemos que adquirir compromiso y de servir. Tenemos que ser de aquellas personas que al llegar al final de la carrera puedan decir como Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, me he mantenido fiel hasta el final. Hermanos, eso es un carácter cristiano, verdadero y auténtico. Vamos a analizar esta declaración del apóstol Pablo. En primer lugar dice, he peleado la buena batalla. La vida cristiana es un conflicto continuo, espiritual, es una lucha, es una guerra. La palabra peleado aquí proviene del griego agonizomai, de donde viene nuestra palabra agonía. Entonces quiere decir que tenemos que pelear hasta que nos quede un soplo de vida. No podemos arrojar la toalla, tenemos que pelear cada día, porque la guerra es continua. La guerra no para. La guerra espiritual me refiero. No es un juego, hermanos, es una lucha. No es un entretenimiento, es una guerra. Y en la guerra hay personas que mueren. Repito, estoy hablando espiritualmente. Hay muchas personas muertas espiritualmente
Pablo no dice, he tenido una vida fácil, ¿verdad? Sino he peleado, he luchado. Y no cualquier batalla, sino la buena batalla. ¿Qué está diciendo Pablo y qué significa esta batalla? Es la lucha, en primer lugar, contra el pecado, que nos esclaviza. El pecado nos esclaviza. Contra el mundo, lo que ofrece este sistema mundano, las tradiciones, las cosas, que muchos tienen un pie en la iglesia y otro en el mundo. Participan de las cosas del mundo y se creen que están participando de las cosas de la iglesia, pero no es así, porque si estás participando de las cosas del mundo, estás en contra de lo que Dios dice. Dice, no améis al mundo, ni lo que el mundo os ofrece. También es una lucha contra la carne, nuestra concupiscencia, los deseos pecaminosos de nuestro viejo hombre, de nuestra vieja naturaleza. Y también luchamos contra Satanás. Mirad si la guerra tiene campos y tiene frentes. Contra Satanás, contra sus mentiras, contra sus trampas y sus maquinaciones para hacernos perder la fe, crearnos la duda y sacarnos para que perdamos la salvación. Es la batalla de la verdad contra la mentira, así de claro. Dios es la verdad, Cristo es la verdad, el diablo es el padre de la mentira. Es una lucha contra la verdad y la mentira. Es una lucha contra la luz, el resplandor, la verdad de Cristo, la transparencia y las tinieblas, el reino de la oscuridad, el pecado, la ignorancia de Dios. En Efesios capítulo 6, verso 12, Pablo dice lo siguiente, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este tiempo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No luchamos contra enemigos de carne y hueso, está diciendo el apóstol. Tú no luchas contra personas de carne y hueso, sino con la influencia que ellos tienen de los gobernantes malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos, o sea, contra demonios. Es una lucha, es una guerra contra enemigos potentes. Pero con nosotros está el capitán general, el rey de reyes, el señor de señores, que nos da fuerza, poder, para poder vencer esa batalla, esa lucha. No es una lucha carnal, hermanos, es una guerra espiritual. Yo te haría las siguientes preguntas. ¿Sigues peleando o ya te has rendido? ¿Estás tomando la armadura de Dios o vives desarmado a merced del enemigo? No te engañes, si no luchamos y no nos protegemos con toda la armadura de Dios, seremos vencidos. Es necesario la lucha. Si no luchas, el enemigo se echa encima, te gana. Y si no te cubres bien con la armadura, con toda la armadura de Dios, vas a perecer, te va a vencer. Es una buena batalla, porque es una causa gloriosa. Peleamos por Cristo, por el Evangelio, por la gloria de Dios. Por eso Pablo la llama la buena batalla. Es una batalla en la que vale la pena morir. Morir a nosotros mismos, a nuestro egoísmo, a nuestro orgullo, a nuestra soberbia. Es necesario morir. Porque en ella se vive de verdad a través de la victoria en Cristo. Recibimos la nueva vida. Esa nueva vida que es vivir para Cristo. Luego dice, he acabado la carrera. Es una lucha, es una perseverancia, es constancia hasta llegar al fin. La vida cristiana no es una carrera de velocidad, es un maratón de resistencia. No se trata de correr mucho al principio, sino de ir regulando para poder llegar hasta el final. Hay personas que empiezan las carreras a todo ritmo y eso no acaban, seguro.
La carrera es de resistencia, de obstáculos. Hay que ir salvando obstáculos y hay que ir regulando. Muchos comienzan, hermanos, pero pocos terminan. Lo importante no es empezar, es acabar. Pablo dice, he acabado. Es acabar. No solo empezó bien, Pablo, sino que terminó bien. Y esto no fue por sus fuerzas, él lo reconoció, todo lo puedo en Cristo, sino por la gracia de Dios que lo sostuvo siempre y por su fe en aquel que le dio la gracia. Quiero poneros un ejemplo bíblico sobre este tema. ¿Recordáis quién era Demas? ¿Alguien se acuerda? ¿Lo ha leído en la Biblia? Demas comenzó con Pablo, pero amó más este mundo y abandonó la carrera, no la terminó. La empezó bien, pero no la terminó. En cambio, Pablo se mantuvo siempre fiel, permaneció firme hasta el final. Quiero centrarme un poco en el caso de Demas. Lo que hizo Demas quedó reflejado como una triste lección de amor al mundo que lamentablemente hoy existe dentro de las iglesias cristianas evangélicas. Hay personas que siguen amando al mundo, pero ese amor al mundo terminó con su ministerio, el ministerio de Demas. Primero fue colaborador de Pablo, aparece como un compañero de confianza del apóstol Pablo. Eso quiere decir que tuvo un gran privilegio, predicó, sirvió, oró y viajó junto al apóstol Pablo. Eso es un gran privilegio, ¿verdad? Trabajar en la obra junto a Pablo. Pero después dice Pablo que lo abandonó por amor al mundo. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 10, dice, porque Demas me ha desamparado, me ha abandonado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Recordemos que Tesalónica era una ciudad próspera y muy rica, y supongo que se fue allí a buscar riquezas y cosas materiales y abandonó su ministerio. ¿Qué significa, por tanto, amar este mundo? Quizás no necesariamente significa que estemos viviendo en un pecado visible. Sí, simplemente significa que quizá hayas elegido la comodidad, la seguridad, el éxito, el placer, la vida fácil. Que hayamos elegido, digamos, lo terrenal y lo temporal en vez de lo eterno. Y luego nos queremos justificar ante Dios uniéndonos a una determinada iglesia de una manera legalista e hipócrita. Así de claro, hermanos, eso está ocurriendo. En todo caso significa preferir algo de lo que nos ofrece este mundo que es un mundo mundano, antes que seguir sirviendo a Dios de una manera real y auténtica, y aún en medio de las dificultades. Yo te preguntaría, pero no me respondas, ¿por qué eres cristiano evangélico? Preguntaros, haceros esa pregunta y meditar. ¿Por qué me he hecho cristiano evangélico? ¿Por qué me he unido a una iglesia evangélica? Habrá un motivo, ¿verdad? Que a veces no profundizamos en las cosas que hacemos y debemos hacerlo. ¿Por qué soy cristiano evangélico? La enseñanza que se recibe del caso de Demas es que puedes comenzar bien y terminar mal. Demas empezó, como he dicho, como colaborador de un apóstol, pero eso no garantiza la perseverancia y no te asegura el haber nacido de nuevo. La fidelidad debe mantenerse hasta el final. Y en segundo lugar, el amor al mundo enfría el amor a Dios. Cuanto más amas este sistema mundano, las cosas que este mundo ofrece, restas amor a Dios. Y Dios se merece todo el amor, toda nuestra entrega. A Dios hay que amarlo como Él dice,
con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Eso significa que no podemos darle lugar a otro tipo de amor. En primer lugar, las primicias, la prioridad de nuestra vida tiene que ser Dios. Por eso Juan en su primera carta, capítulo 2, verso 15, nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, sino si alguno ama al mundo, escuchar bien, el amor del Padre no está en él. Son palabras duras, pero que no las he inventado yo. Son palabras del apóstol Juan. No debemos amar este mundo ni las cosas que ofrece, porque cuando amamos al mundo demostramos que no tenemos el amor del Padre en nosotros. Demas no perdió la fe, digamos, por un debate doctrinal, ni por ninguna persecución, sino por el amor al mundo. Una tentación que es silenciosa, pero letal, mortífera. Este amor al mundo se suele disfrazar con las conocidas frases: todo el mundo lo hace, el Señor sabe. ¿Habéis escuchado esa frase? Todo el mundo lo hace, pero los cristianos tenemos unos parámetros, unas líneas rojas que no podemos traspasar si somos verdaderamente y tenemos el carácter verdadero de Cristo. El Señor sabe, claro, que el Señor lo sabe todo. A Él no lo puedes engañar. Tú quizá con esa frase pretendas engañar a tus hermanos, a tus conocidos, pero el Señor sabe lo que hay en tu corazón, claro que lo sabe. La fidelidad se prueba en la adversidad, en los problemas. Mientras todo va bien, mientras todo iba bien, Demas estaba al lado de Pablo. Pero cuando vino la prisión, el rechazo, salió lo que realmente había en su corazón. Hermanos, aceptar el sufrimiento, aceptar la persecución, es señal del nuevo nacimiento. ¿Estamos sirviendo a Cristo con un corazón dividido? Esto es una encuesta. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Las bendiciones o el que nos bendice? Hemos comenzado a mirar al mundo con deseo en lugar de verlo como algo efímero, peligroso y caído. ¿Somos fieles a Cristo aunque eso cueste dejar de vivir en comodidad, perder quizá el prestigio, el agrado del mundo o la seguridad? El resultado de esta encuesta demostrará que realmente se ha nacido de nuevo o no. Depende de cómo respondas a estas preguntas, te demostrarás a ti mismo si realmente has nacido o no has nacido de nuevo. Que muchos se creen salvos. Muchos se creen que son salvos por venir a la iglesia. Esa es la mayor mentira que existe. Hay muchos que se creen salvos que perderán la salvación. ¿Por qué? Porque no es pensar, creer, es hacer lo que uno cree y demostrarlo, demostrar tu fe. Demas fue recordado no por lo que hizo por Cristo al principio, que fue bueno, sino se le recuerda porque abandonó a Cristo. ¿Estáis entendiendo, hermanos? Hay que empezar, perseverar, constancia y acabar siendo fiel a Dios en todo. Esto es un gran testimonio, hermanos, para nuestra generación y generaciones futuras, para que amen lo eterno, las cosas del cielo, las cosas de arriba, y no lo efímero y lo pasajero que nos ofrece este mundo.
No es suficiente con asistir a una iglesia o hacer oraciones rutinarias que siempre decimos lo mismo. La oración tiene que ser algo que salga de lo profundo de nuestro ser en cada circunstancia y en cada momento. No son oraciones aprendidas y que repetimos constantemente. Eso es rezar, eso es lo que hace la Iglesia Católica, repetir oraciones que otras personas han hecho. Orar no es eso. Orar es tener intimidad con Dios, hablar con nuestro Padre Celestial, contarle nuestras inquietudes, alabarlo, bendecirlo, glorificar, no solamente pedir. Y eso puede variar de un momento a otro, no es repetir oraciones. Para eso cuando éramos católicos rezábamos el Padre Nuestro y el Ave María. Oraciones que alguien inventó, yo las repito. Eso no es hablar con Dios. Eso es hacer lo que hacen los loros, ¿no? Repetir lo que oyen. Pero la oración no es eso, hermanos. Debe haber un espíritu de oración. No es suficiente, por tanto, asistir a una iglesia. No es suficiente con oraciones rutinarias. No es suficiente con coleccionar sermones. O estar trabajando quizás en algún ministerio. Hace falta algo más. Hace falta compromiso y determinar cuál es nuestra prioridad. Nuestra prioridad por encima de todo, hermanos, por encima de todo. De nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros hijos, por encima de todo tiene que estar Dios. Y eso te va a hacer que honres a tu esposa, que honres a tu esposo, que cuides a tus hijos. No sé si estáis entendiendo la clave del mensaje. No podemos cambiar el que bendice por la bendición. No podemos buscar la bendición solamente. Tenemos que buscar la comunión con el que nos va a bendecir. Dios nos llama a correr con paciencia, con fidelidad, con constancia, hasta llegar a la meta final. ¿Estás cansado? Cristo te fortalece. Pídele fuerzas. Jamás abandones. ¿Estás tentado a esto precisamente, a abandonar? Mira al que fue crucificado por nosotros. Él jamás abandonó su obra, su ministerio de redención. Y tampoco nos abandona hoy. Luego Pablo dice, he guardado la fe, fidelidad doctrinal y personal. Esta es la clave, hermanos, la fe. Pablo no dice, he guardado mis logros, he guardado mi reputación, he guardado mis dones, mis talentos. Ni siquiera dice, he guardado mis emociones. Dice, he guardado la fe. Esto incluye dos cosas. Primero, la fe objetiva. Fe en el conjunto de verdades del Evangelio. Fe en creer todo lo que la palabra de Dios dice. Pablo no negó a Cristo jamás. No predicó otro evangelio nunca. No cedió jamás ante las falsas doctrinas que como hoy también abundaban allá. Hoy proliferan las sectas y las doctrinas falsas. Y tenemos que estar ojo a visor. Que nadie nos pueda engañar. Que el diablo usa mentiras, maquinaciones a través de personas. Incluso algunos hermanos que se sientan a tu lado, el diablo las utiliza para que pierdas tu fe. No digo aquí en esta iglesia, digo que puede ocurrir, pero no aquí, aquí sé yo que no es así. Por eso Pablo dice que no negó jamás a Cristo. Hoy más que nunca debemos guardar la fe en medio de una generación que cada vez se aleja más de la verdad, se aleja más de Cristo. Y luego está la fe personal, la confianza en Cristo de una manera personal y nuestra relación íntima, de calidad con Él.
Pablo no perdió su amor por el Señor, no permitió que jamás se apagara el fuego que un día recibió en el camino de Damasco. Ese fuego perduró durante toda su vida hasta el final. ¿Estamos guardando la fe o estamos siendo infieles? ¿Nuestra fe sigue estando viva o se ha vuelto una costumbre religiosa? Decir que creo por decirlo. Y a la menor circunstancia adversa ya la perdemos. Recuerda, guardar la fe es una lucha diaria. Es proteger el tesoro que Dios ha depositado en nosotros. Romanos 12:3, así lo dice Pablo. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea, que se haga un autoexamen. Sino que piense de sí con cordura, conforme, escuchar bien, a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La fe es algo que el Señor nos regala. Nos da una medida y nosotros tenemos que desarrollarla, poniéndola en práctica, actuando sobre la fe. La fe que no actúa es una fe muerta. Decir que crees, pero al problema ya no crees, eso es muerto, eso no sirve para nada. Tiene que ser una fe productiva, que dé fruto. Pablo nos habla con gran autoridad y nos dice que ninguno se crea mejor de lo que realmente es. No seas fanfarrón, no te creas más de lo que eres o no te creas mejor que otra persona, sino que seamos realistas, nos evaluemos a nosotros mismos y debemos hacerlo según la medida de fe que Dios nos ha dado a cada uno. Pablo no fue perfecto, fue un hombre con luchas, con lágrimas, con dolores, pero se mantuvo fiel. Y al final de su vida pudo decir con paz, he peleado la buena batalla. Ese es el legado que le dejó a su discípulo Timoteo y nos lo deja a nosotros también. He acabado la carrera, he guardado la fe, me he mantenido fiel. Hermanos, la duda nos hunde. A la duda se le llama, como todos sabéis, el ladrón de la fe. Después de dirigirse caminando sobre el mar hacia donde estaban sus discípulos en medio de una tormenta, Pedro al verlo venir le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. La duda nos hunde. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La fe nos hace caminar sobre algo que es imposible. El ejemplo de Pedro sobre las aguas, eso es algo imposible. Pero la fe nos hace andar en lo imposible. Pero la duda nos hunde. Pedro había hecho algo sobrenatural, había caminado sobre las aguas, un paseo precioso junto al Maestro. Pero lo que comenzó con fe terminó en hundimiento por causa de la duda. La fe le sostuvo hasta que la duda lo hundió. Y así también sucede con nosotros, hermanos. Cuando creemos, avanzamos. Cuando dudamos, nos paralizamos o comenzamos a retroceder espiritualmente. Muchos creyentes comienzan bien su caminar cristiano, como Pedro comenzó bien su caminar sobre las aguas, confiando en el Señor. Muchos comienzan, un camino bien, dejan el pecado, aman la palabra. Pero cuando vienen los vientos, vienen los problemas, las enfermedades, las críticas, la soledad, y si en lugar de mirar a Cristo, miramos los problemas, las olas, el viento,
entonces nos hundimos. La duda nace, hermanos, cuando quitamos los ojos de Jesús, cuando quitamos los ojos de su palabra. A Pedro le dominó la duda cuando dejó de mirar a Jesús. El pasaje dice, al ver el fuerte viento, estaba mirando el viento en vez de mirar a Jesús. Es decir, cambió el enfoque. Primero enfocó a Jesús, pero luego la duda le hizo mirar hacia el fuerte viento. Mientras tuvo la mirada fija en Jesús, caminó en lo imposible, se produjo el milagro. Pero cuando miró al peligro, su mente cambió. Se olvidó quién era Jesús y que Jesús le había dicho, ven. Tremendo, ¿verdad? Si Jesús te dice, ven, te lo está diciendo el Dios Todopoderoso, el Dios de milagros, el Dios de salvación, el Dios de perdón, el Dios de lo imposible. Si el Señor te dice, ven, no hagas como Pedro, no mires las circunstancias, no mires los problemas. Mírale siempre a Él si Él te ha llamado. Y entonces cuando olvidó o cambió el enfoque, se hundió. Hermanos, la mirada en Cristo nos sostiene, aún en medio de la prueba. La duda es enemiga de la fe y también de la oración. Santiago capítulo 1, verso 6 nos dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La duda nos desestabiliza, la duda nos confunde, la duda nos roba la paz y la gran bendición de caminar con Jesús en medio de la tormenta. No es una debilidad inofensiva, es un veneno silencioso. La duda es como un veneno que es muy peligroso y que nos mata espiritualmente. Consecuencias de la duda. Cuando dudas que Dios te ama, dejas de acercarte a Él. Cuando dudas que Él puede ayudarte, dejas de orar. Cuando dudas que su palabra es verdad, dejas de obedecerla. Esas son las consecuencias más importantes sobre la duda. Y entonces se comienza uno a hundir lentamente. Y cuando te das cuenta, lo que comenzó con fe termina en un hundimiento espiritual por causa de la duda. Jesús no rechaza al que duda, pero le corrige con amor. Pedro se estaba hundiendo, pero clamó, Señor, sálvame. Al momento Jesús dice que lo tomó de la mano. Cristo no dejó a Pedro hundirse en la duda. Le extendió su mano y le rescató. Pero también le exhortó diciendo, ¿por qué dudaste? Jesús no excusa la duda, pero tampoco abandona al que le clama en su desesperación, como hizo Pedro. Señor, sálvame. Si te estás hundiendo en algún problema, en alguna dificultad, en alguna enfermedad, en cualquier cosa, si eso te hace que estés hundiéndote, clama, como hizo Pedro, Señor, sálvame. Y Él no va a decir jamás que no, va a extender su mano, no va a dejar que te hundas por completo. Ahora, ¿cómo podemos vencer la duda? Primero, alimentando nuestra fe con la palabra de Dios. Alimentando nuestro espíritu cada día, leyendo, meditando, estudiando, escuchando la palabra de Dios. Pablo en Romanos capítulo 10, verso 17 nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Alguien dijo que la duda se debilita cuando la fe se fortalece. Y la fe se fortalece cuando lees, escuchas, meditas en las promesas de Dios. ¿Qué camino tomamos? ¿Fortalecemos nuestra fe
o dejamos que se debilite como consecuencia de las dudas que admitimos en nuestra mente. En segundo lugar, con oración sincera, aunque sea con lágrimas, aunque solo te derrames en lágrimas delante del Señor. Duda no es lo mismo que incredulidad. El que duda desea creer, pero el incrédulo simplemente no cree. ¿Veis la diferencia? Recordando en tercer lugar las experiencias vividas anteriores con el Señor, donde Dios nos ayudó. Cuando recordamos cómo el Señor nos ha librado en el pasado, recobraremos fuerzas para confiar en el futuro. No sé cuál sea tu situación, no lo sé. No conozco las situaciones personales de cada uno. Quizás te estés hundiendo, no en el mar, pero sí en el temor, en la ansiedad, en el pecado, en la frialdad o en la dejadez espiritual. Quizás estas sean las causas o algunas de las causas de que te estés hundiendo. Quizá la duda haya debilitado tu fe, pero tengo una gran noticia para ti. Hoy, como hizo Pedro, puedes clamar al Señor. Puedes decirle con el corazón, eso sí, Señor, sálvame, ayúdame, Señor. Y Él no te va a rechazar, te tomará de la mano y te dirá, no temas, cree solamente. Hermanos, por otro lado debemos ser agradecidos con el Señor, porque en medio de la tormenta, Él camina hacia nosotros, venciendo todo obstáculo. Si es necesario para ello, hará un milagro. Y nos dice, no temas, estoy aquí para salvarte. Dejemos de poner nuestra mirada en el problema. A veces miramos el problema y no miramos la salida que podamos tener. Yo suelo poner un ejemplo. Si tú conduces un coche, un auto, un carro, como decir los de Sudamérica, y se sale de la carretera y ves venir un árbol, si tú pones tu mirada en el árbol, te la vas a pegar contra el árbol. Tienes que mirar la salida, buscar una salida. Y entonces podrás esquivar el árbol. Cuando ponemos la mirada en Cristo en vez del problema, podremos superar el problema, no te quepa duda. Hay que decirle al problema, en vez de decir, Señor, ¿qué problema más grande tengo? Señor, hay que decir, qué grande eres ante la insignificancia del problema. Hablarle al problema y decirle la grandeza de tu Dios. Amén. Por eso dejemos de poner nuestra mirada en el problema y de poner excusas y pongamos nuestros ojos en Jesús, el cual tiene la solución. Jesús jamás es el problema. A veces cuando nos ocurren cosas decimos, Señor, yo soy cristiano, ¿por qué me pasa esto? Quizá a veces culpamos a Jesús o culpamos a Dios de nuestros problemas. Somos necios cuando actuamos así. Si alguien nos puede ayudar a solucionar el problema, es Dios. No te vuelvas contra el que te va a solucionar el problema. Clama a Él. Pero a veces somos tan necios que culpamos a Dios de lo que nos ocurre, cuando Él no tiene culpa de nada. También a veces acusamos al enemigo de todo lo malo que nos pasa. Y a veces no es el enemigo, es nuestra concupiscencia, es nuestra manera de pensar, es nuestro egoísmo, es nuestra ambición. Aparta la mirada del problema. Mira a Jesús, el cual tiene la solución. Jesús es y tiene siempre la mejor solución. Aunque no voy a terminar el tema, voy a empezar con un tema que habla de la corona de la justicia. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 8, Pablo nos dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Este sigue hablándole a Timoteo al final de su vida.
la cual me dará el Señor, justo juez, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El que es fiel hasta la muerte recibirá recompensa eterna. Y no estoy hablando de la salvación, estoy hablando de recompensa. No es lo mismo el regalo que la recompensa. El regalo lo recibimos por gracia, que es la salvación, y la recompensa la recibimos por obras. Nuestras obras sabéis que serán probadas, y serán probadas por fuego. Y según hayamos edificado, la obra va a permanecer o se va a venir abajo. Pero si permanece, porque has edificado sobre oro, plata o piedras preciosas, si tu obra permanece, están mandando tesoros al cielo y recibirás una gran recompensa de tu Padre Celestial. Pero si tu vida está basada en hojarasca, has edificado sobre heno, sobre paja, sobre madera, el fuego lo va a consumir. Y cuando llegues al cielo te presentarás con las manos vacías y no habrá recompensa. No perderás la salvación, pero no tendrás la recompensa eterna que Dios tiene, la corona de justicia que habla aquí Pablo. En primer lugar, vemos la despedida de un siervo fiel. Recordemos que Pablo escribió su última carta desde una prisión romana. Sabe que su muerte está cercana. No hay amargura en sus palabras. En vez de quejas hay certeza. En vez de miedo hay gozo. En vez de derrota hay victoria. No se lamenta de su sufrimiento, sino que alza su mirada al cielo y habla de una corona que le espera. Él sabía que era salvo, pero él sabía que había algo más. Había una recompensa, había un galardón, había una corona. Por eso dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Con esta declaración final, levanta los ojos al cielo y dice, me está guardada la corona de justicia. Ya estoy terminando. El apóstol nos muestra aquí que el cristiano no corre en vano. La carrera, la lucha, el maratón del cristiano no es en vano, no es inútil. Hay un galardón, hay un premio eterno, una recompensa celestial. Se trata de la corona de justicia, reservada no solo para él, para Pablo. Él lo sabía bien, por eso dice, no es para mí solo, sino para todos aquellos que sean fieles y amen la venida de Cristo. La segunda venida está hablando proféticamente de la segunda venida de Cristo. Yo te pregunto, ¿anhelas la segunda venida de Cristo? ¿Deseas que Cristo venga a recoger a su iglesia o tienes dudas de qué ocurrirá cuando Él venga? Por eso tenemos que perder la duda, tenemos que tener la certeza, la fe en que nos vamos a ir con Él. Porque si no, seremos avergonzados, dice la Biblia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿O hallará duda? El que duda se quedará. El que tenga fe se irá con el Señor. Y esa es una verdad. Y esa es una realidad que tenemos que valorar y mirar, autoexaminarnos, como dice el apóstol, examinarnos a nosotros mismos. No examines la vida de los demás, examina la tuya. Cada uno debemos examinar nuestra propia vida y ver en qué estamos fallando. Sobre qué materiales estamos edificando nuestra vida cristiana. Sobre qué materiales estamos fundamentando nuestro hogar, nuestra familia. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué demostramos? ¿Qué testimonio estamos dando a nuestros vecinos? Autoexamen. Y claro, si haces un autoexamen y te ves que fallas en cosas, tendrás que tomar medidas.
intentar rectificar. Yo cuando el Señor venga quiero irme con Él, no me quiero quedar aquí. Hay personas que dicen, el Señor va a venir, pero que se espere un poquito. Pero vamos a ver, ¿dónde vas a estar mejor que con Él? En este mundo, con lo que ofrece este mundo, vas a estar mejor. No, es que me quiero casar. Bueno, ¿y si viene el Señor no es mejor? Si te casas vas a tener una suegra. Si no te casas no tendrás suegra. Ya es una ventaja. Es una broma. Pero muchos desean que el Señor venga, pero que no venga ya. Hace poco escuché yo a un predicador hablando de esto. ¿Dónde vamos a estar mejor que en el cielo, en la presencia de Dios? ¿Preferís estar más tiempo aquí en este mundo? Si no crees en la eternidad, pues tendrás tus dudas. Pero si crees de verdad, si tienes la certeza de la promesa de Dios y que existe la vida eterna en la eternidad, en la presencia de Cristo, deberíamos estar gozosos cuando llegue ese momento. Pablo lo estaba gozoso. Pablo le deja un legado a su discípulo Timoteo. Le da un gran ejemplo de valentía y estaba ya muriéndose. Y le transmite gozo, paz, paciencia, lucha, pelea. Yo he peleado, yo me he mantenido fiel, yo he acabado la carrera. Ahora te toca a ti y ahora nos toca a nosotros como iglesia actual. Por eso hay una corona prometida, y ya termino con esto. Pablo no dice espero recibir, sino que dice me está guardada. No es que la espera, es que sabe que está guardada para él. Es una certeza. Él sabe que su carrera ha merecido la pena. La expresión corona se refiere a la palabra estéfanos, el premio que se daba a los corredores que terminaban victoriosos. Pablo sabía que había salido victorioso. Amén. Bien, pues lo vamos a dejar aquí y seguiremos la semana que viene. Que Dios les bendiga.